Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a una nueva jornada de la Oficina Acelera Pyme, hoy en colaboración con el CIE de Burgos. Los ponentes de hoy serán Raquel Carrera, experta en IA, estrategia digital y mentora de empresas, y con Luis Aguilar, experto en ciberseguridad y mentor de empresas. Con los cuales pues, hemos organizado este webinar de IA Cibersegura para Pymes, centrado en el uso práctico de la IA en una empresa, con un enfoque claro, aplicable y alineado a la ciberseguridad, porque bueno, pues el verdadero reto de hoy ya no está en acceder tanto a la tecnología, sino en saber bien cómo utilizarla de una forma práctica, segura y que la podamos adaptar a la realidad de cada negocio. Yo soy Marcos Nieto y como responsable de la oficina Acelera Pyme os agradezco a todos la asistencia al webinar. Tendrá de duración más o menos 1 hora y bueno, pues indicaros que luego cuando lo finalicemos os aparecerá una serie de preguntas, bueno, una encuesta de participación para que de satisfacción, para que participéis todos, que siempre os lo agradezco. Indicaros también que las dudas que nos vayan surgiendo las podemos poner en el chat y se las iré transmitiendo lo que son a los ponentes, y que el webinar de hoy, bueno, pues lo grabaremos y lo subiremos también a la página de eventos de acelerapymedigital.es para que lo podáis consultar. Durante el webinar de hoy, tanto Raquel como Luis, pues vamos a abordar con ellos los siguientes contenidos, lo que es el ABC de la inteligencia artificial, explicado para pymes, una serie de mitos y realidades, pues qué puede hacer y qué no la IA en una empresa, casos reales o ejemplos prácticos en los que los podemos aplicar, beneficios concretos, pues según un poco los sectores también, cómo implantar una solución de IA paso a paso en un negocio, aspectos claves de ciberseguridad y luego, bueno, pues nos explicarán una serie de recursos, ayudas y servicios que tiene el INCIBE y el CEI de Burgos, ¿vale? Brevemente, para los que no conozcan FAE, bueno, pues sabéis que somos la Confederación de Empresas Burgalesas, que tenemos ámbito provincial y carácter intersectorial, ¿vale? Con voluntad de integración y unidad empresarial. Damos soporte desde la Casa del Empresario aquí en FAE Burgos. Y luego tenemos 2 nodos a nivel de la provincia, que es Aranda y Miranda, para dar servicio también a lo que son a nuestros asociados. Somos principales representantes a través del asociacionismo, somos principales interlocutores con administraciones públicas, damos apoyo a formación y empleo mediante cursos y una agencia de colocación, y luego asesoramos a cualquier empresa o negocio en los diferentes ámbitos que puede tener, pues jurídico laboral, fiscal, ayudas, tema de subvenciones, prevención, digitalización, que es lo que nos trae hoy aquí, la eficiencia energética y diversos servicios que, bueno, pues podéis consultar lo que es en la página web de faeburgos.org. Y luego a nivel de la OAP, la tenemos definida, es un proyecto continuista, la definimos como un espacio físico-virtual, porque, bueno, pues como os decía, damos este servicio desde la Casa del Empresario y luego damos servicio también a nivel online a través de nuestra plataforma de acelerapymedigital.es, donde, bueno, pues recogemos toda esta parte de recursos, toda esta parte de jornadas, webinars, eventos, todas herramientas de autodiagnóstico para conocer la madurez digital de un negocio y, bueno, pues como OAP formamos parte también de la red de OAPs a nivel de toda España. Contamos con esta convocatoria que irá del 2025 al 2027 con un presupuesto de más de 29 millones y estamos cofinanciados con fondos FEDER. Y luego las 3 líneas principales de actuación que desarrollamos desde la oficina Acelera Pyme es la parte de sensibilización a través de estas jornadas y webinars sobre temáticas digitales, el fomento del tejido local a través de los Tech Days, poniendo en contacto pues, lo que es la demanda con la oferta de los proveedores tecnológicos, ayudando a dar esta visibilidad también de este tejido tecnológico que tenemos en Burgos para, bueno, pues que conozcáis más de forma más cercana y de la mano también de la OAP, pues los servicios que nos ofrecen y que os puede servir pues para adaptar soluciones digitales en vuestros negocios o impulsar lo que es la transformación digital en los mismos. Y luego toda la parte de asesoramiento gratuito que hacemos, tanto en estrategia digital de negocio como la parte de ayudas y subvenciones, proveedores digitales y luego lo que os comentaba, este servicio que realizamos junto con el Centro Tecnológico de Miranda de Ebro, que es el tema del diagnóstico y el plan de transformación digital, que son unas asesorías en las cuales el Centro Tecnológico, pues con los técnicos de innovación, si estáis interesados, se acercan a vuestro negocio para conocer más vuestra actividad y procesos y desarrolla un informe y un plan de transformación en el que os indican, pues eso, esa hoja de ruta que os ayude en la parte para impulsar la adopción de la tecnología en vuestros negocios o la parte de empezar con la transformación digital, pues viendo un poco lo que serían vuestros puntos fuertes y vuestros puntos débiles y dónde realmente
se tiene que avanzar, ¿vale? Por fases, con proveedores tecnológicos y a través de qué financiación también se puede impulsar este punto. Y en resumidas cuentas, bueno, pues estos son un poco los servicios que hacemos, son todos gratuitos, se puede consultar o nos podéis contactar a través de la página de acelerapymedigital.es, del email de la UAP, @faiburgos.org, o llamando a FAI y que os pasen con la oficina Acelerapyme. Y por mi parte nada más, os voy a dejar ahora con Luis y con Raquel para iniciar lo que es el webinar. Vamos a empezar con Luis. Te voy a pasar por aquí lo que es el control para compartir la presentación. Vale, te habrá aparecido un botón abajo de compartir. Compartir, perfecto. Eso es. Señalan compartir pantalla y ahí eliges la ventana para compartir. Perfecto. Compartir. No sé si están viendo la presentación. Sí, perfecto, ahora se ve. Perfecto. Bueno, bienvenidos y gracias a la FAE por habernos prestado este espacio de concienciación y de entrenamiento para la gente. El CEI de Burgos es una institución, como sabrán, que es parte de una red de centros europeos de empresas e innovación que está en España, pero también es una entidad europea. Y a partir de una iniciativa que tiene de resiliencia para las empresas, INCIBE, desarrolla una serie de programas que conduce el CEI de Burgos con el auspicio y el patrocinio de INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España. Estas iniciativas son 3, una de captación e ideación, donde personas que tienen ideas pueden tener una serie de mentorías de diferente tipo, entre ellas incluida la de ciberseguridad. En este momento han pasado ya 40 personas que han tenido alguna idea, entonces con esta captación de ideas se hace una incubación, que es estas mentorías que tienen las empresas. Luego también hay empresas que tienen ya su idea generada y ya están rodando, entonces hay un programa de aceleración. Y hay un tercer programa que es de consultoría gratuita en ciberseguridad, que comprende 20 horas, donde se trabajan con la empresa unos 17 puntos, lo vamos a ver, y es un beneficio que tienen las empresas pymes. Ya han pasado unas 70 empresas por este programa y hemos encontrado muchos puntos de mejora para anticipar problemas que impactan o sobre la operación, o sobre la reputación de la empresa, o sobre el dinero, porque en muchos casos son fraudes de origen digital. El tema que nos convoca hoy es inteligencia artificial, que es todo un desafío. En estos momentos el mercado está pasando por una ola que es una de las 4 olas, digamos. Una de ellas es la inteligencia artificial, la segunda la robótica, la tercera la biología sintética y la cuarta la computación cuántica. Digamos, estas olas que está atravesando la sociedad van a transformar radicalmente cómo trabajamos, cómo trabajan las empresas. Y ahí estamos experimentando, digamos, una expansión, como toda tecnología básica. La máquina de vapor, la energía, pasa por una etapa donde la adopción es masiva. En estos momentos la inteligencia artificial está con nosotros desde la década del 50, ¿no? En la conferencia de Dartmouth, cuando los creadores de la inteligencia artificial definieron qué es inteligencia artificial, que básicamente, si bien hay muchas definiciones, es la resolución de algún problema utilizando las capacidades cognitivas del ser humano, en este caso por medio de sistemas computacionales. O sea que no es nueva. Lo que pasa es que pasó por una serie de hypes o de periodos de expansión y de contracción, dependiendo obviamente del flujo de capitales. El último periodo de expansión fue con la aparición de las tarjetas gráficas, que es lo que permitió mayor poder de cálculo, pero también con la expansión de Internet, las redes sociales, que generó demasiada información para que esos sistemas expertos aprendieran. En definitiva, un componente de inteligencia artificial es un módulo de software o módulos de software que lo que hacen es, a partir de datos preexistentes, entrenar un modelo algorítmico para generar alguna solución que es o la predicción
o la clasificación o la recomendación. Casi todos estamos usando hoy en día algún tipo de componente de inteligencia artificial, aunque no nos demos cuenta. El autocompletar del teléfono, el algoritmo de recomendación de Netflix o el de Amazon, son componentes de software que, a diferencia de lo que pasa con un CRM o un ERP donde yo ingreso los datos, estos componentes de software lo que hacen es aprender de datos, de mucho volumen de datos preexistentes. Entonces, como que tenemos en estos momentos en inteligencia artificial dos escenarios. Uno que es el del uso masivo de los agentes de inteligencia artificial, que se expandieron después de la pandemia con la aparición de los módulos de lenguaje, de los grandes modelos de lenguaje que vamos a ver con Raquel, que es la aplicación más práctica que tiene la inteligencia artificial o la más difundida hoy en día, que es un modelo algorítmico donde predice y genera a partir de la predicción y de aprendizaje de grandes masas de contenido. Pero después hay otra vertiente de la inteligencia artificial, que es cuando yo decido generar un activo, crear un proyecto de inteligencia artificial en la empresa, que pasa por desarrollar un módulo que haga algo, que resuelva un problema, que automatice una decisión, o que, por ejemplo, en el ambiente industrial me prediga cuándo un componente puede fallar con determinado grado de certeza y que pueda anticipar problemas. En este caso, estos componentes requieren la presencia de grandes cantidades de datos por parte de la empresa, por ejemplo, en líneas de producción, los datos captados de los sensores, y la elaboración de un modelo algorítmico donde la empresa puede instalar un agente de inteligencia artificial embebido dentro de por ejemplo, el GMAO o el sistema de administración o el sistema de ventas, el CRM, o desarrollar un chatbot para suplantar o complementar la actividad de personas. En ese caso, en el caso de que la empresa decida embarcarse en un proyecto de inteligencia artificial, las fases que se generan son una fase de exploración del problema, donde se define qué problema es el que quiero resolver, qué oportunidad perdida tengo para mejorar, qué coste quiero bajar o qué nivel de ingresos quiero superar. Y una vez definido bien el problema, tengo que definir la capacidad de la inteligencia artificial que va a ser aplicada. Si es la capacidad es predictiva o clasificatoria o de recomendación o de asistencia. Entonces, una vez que definí bien el problema, luego la capacidad que quiero de la inteligencia artificial, genero de dónde voy a ingestar los datos, si del CRM o de archivos de log de las máquinas industriales. Tengo que definir cómo voy a alimentar a ese algoritmo para que haga la predicción o la clasificación de bueno o malo, falla o no falla. Genero un blueprint, que es un documento donde es como el plano de una casa. Sé exactamente dónde voy a tomar los datos, con qué algoritmo lo voy a trabajar y qué requerimientos tengo de parte del equipo de desarrollo. Y viene la última fase, que es la de despliegue, donde defino un piloto. A diferencia de lo que pasa con un desarrollo de software o de la implantación de un CRM o de un ERP, los modelos de inteligencia artificial son probabilísticos. Es decir, no sé a dónde me va a llevar el aprendizaje de los datos. Entonces, lo que se suele seguir es un proceso de pilotaje, digamos, de generar un MVP o un piloto, optimizar ese piloto, implantarlo dentro de la empresa, desplegarlo y monitorizar el desempeño del módulo de inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial, tal como en la otra vertiente, que es el uso del ChatGPT, el uso del Copilot o del Gemini o cualquiera de estos módulos que vamos a ver con Raquel, tiene un desafío que es, por un lado, cómo lo usa la empresa, de qué manera segura lo puede utilizar la empresa, y el otro componente es cómo lo puede usar el hacker para vulnerar la seguridad o aumentar el riesgo digital. Si hay alguna duda o pregunta, me dicen, me levantan un poco la mano y no sé si pueden levantar la mano en esta plataforma.
No, por ahora no hay, si no te las voy comentando yo según bien, las si hay alguna duda. O sea que tenemos, por un lado, el uso inseguro de la inteligencia artificial, que es cuando la persona filtra información sin darse cuenta, preguntándole a un modelo de lenguaje como ChatGPT que analice una historia clínica o que analice una póliza de seguros que tiene o un contrato legal que tiene datos sensibles. No se está dando cuenta, pero con el uso de un modelo de lenguaje público está participando del entrenamiento de ese modelo. Entonces, es como una filtración de datos encubierta. Pero lo otro es lo que va a pasar en relación a cómo van a usar los hackers los modelos de aprendizaje, los modelos de lenguaje, el ChatGPT, el Gemini, el NanoBanana o cualquiera que quieran mencionar, para generar phishing ultra personalizado e indistinguible. Es decir, si hasta ahora los primeros intentos de phishing eran con correos electrónicos que tenían falta de ortografía, ahora va a ser casi indistinguible el envío de un correo electrónico porque va a ser sumamente parecido a un correo corporativo, sin contar con intentos de phishing a través de diálogos o a través de imágenes, que es lo que estamos viendo con las imágenes falsas o las noticias falsas. Según INCIBE, el 43% de los ciberataques que generan los componentes de ciberseguridad apuntan a empresas pymes. Y un 60% de las empresas pymes a las que atacan, según las estadísticas de INCIBE, no llegan a 6 meses de supervivencia, porque el ataque es contra los datos y contra el cifrado de los datos. O sea que es un problema muy, muy severo que sufren las pymes en España. De hecho, de las 71 empresas que pasaron, casi la mitad de las empresas hemos detectado que han tenido ataques en un pasado y un 10% ha tenido incidentes de fraudes digitales por más de 20.000 euros. Entonces es un problema realmente serio. Para ese problema, que es el incremento de ataques a las empresas pymes y al impacto que genera esos ataques en las empresas pymes, el INCIBE tiene un programa que se llama Aceleración Express, que en realidad es una consultoría gratuita de ciberseguridad que evalúa 17 puntos y de una forma muy fácil, muy estructurada, muy ágil, puede generar una memoria técnica donde le dice a la empresa en qué invertir. Recuerden que el 43% de los incidentes que fueron reportados a INCIBE tuvieron como objeto pequeñas y medianas empresas, que el 60% de las pymes cierran en menos de 6 meses, según INCIBE y Google, que el coste de un ataque de la ciberseguridad oscila entre 2.500 y 60.000 euros, sin contar con el daño reputacional, y que el phishing y el factor humano sigue siendo el primer punto. Entonces, el impacto que va a tener es justamente por esos vectores. Un phishing ultra personalizado, como las deepfakes, con mensajes falsos, que tienen un éxito de engaño del 31%, o malware, que son virus, que van a estar súper adaptados a través de las herramientas de inteligencia artificial, así como la inteligencia artificial nos ayuda a nosotros a generar mejores reportes todas las cosas que vamos a ver con Raquel. También ayuda a un hacker a mejorar la incidencia de los ataques. Entonces, cada pyme, esto según INCIBE, cada pyme en España tarda entre 212 o más días para detectar el ataque. Y en Burgos ya hay 71 empresas que pasaron por el programa de INCIBE, como Flor Burgalesa, Mapube, Autobuffer. Y en estos momentos vamos a ver que hay un beneficio para las empresas que está destinado a pymes o sociedades mercantiles, no para autónomos, que es gratuito, que no tiene papeleo, no es una ayuda tradicional de las que tienen expedientes gigantes. Se generan 3 reuniones de 1 hora cada una, que es con la empresa, los responsables de la empresa y eventualmente el responsable de tecnología o el proveedor de la empresa. Y el objetivo es, en revisión de estos 17 puntos, evitar pérdida de dinero, ataques, pérdida reputacional, pérdida operativa y paliar estos problemas. Es muy fácil obtenerlo,
tienen aquí en el material que les va a distribuir la gente de la FAE, tienen el link para registrarse por la web, o pueden mandar un correo a ciberseguridad@seiburgos.es, o pueden mandar un WhatsApp a este número de teléfono, indicando el CIF de la empresa, el nombre del que lo solicita y el teléfono de contacto para que los preinscribamos en INCIBE. O sea, que en IA cibersegura es evitar fraudes y ajustar más el entrenamiento de la gente y la concienciación, porque ya están ocurriendo fraudes que están siendo indetectables. Ser conscientes de la responsabilidad legal que tiene el uso de la IA en cuanto a filtración de datos o necesidad de anonimizar esos datos que estoy utilizando para la IA, y ciertas decisiones mínimas que tiene que tomar la dirección en temas de uso de IA de forma cibersegura. Y diciendo un poco esto, dejo de compartir para, no sé si hay alguna duda en relación a la ciber y la IA. No, por ahora no. Por si aparece no. Ahora las vamos resolviendo, ¿no? Si aparece, las resolvemos. Te dejo todo tuyo. Vale, genial. Y yo ahora creo que voy a explicar esto para los que no somos técnicos, porque así tenemos para todo el tipo de personas. El espectro. Exacto, todo el espectro. Marcos, cuando me digas, comparto. Pues si no, yo me pongo a charlar y ya cuando sea, ¿vale? Lo único apareces, intenta volver a entrar, porque apareces como que estás fuera. Es que no sé si habéis visto que me ha echado. Sí, vuelve a probar. Y he panicado, bueno, esto ha sido tremendo. En el mismo link que te ha compartido Luis, vuelve a pincharle. Salgo y vuelvo a entrar. Sí. ¿Salió? Se quedó feliz. Sí, ahora ha vuelto a entrar, se ha quedado ahí y ahora volverá a aparecer. Ahí está. ¿Sí? Vale, ahora sí, ahora ya apareces. Mira, ahora ha debido aparecer ya la parte de compartir abajo. Sí, perfecto, estupendo. Perfecto. Vale. Este es un buen ejemplo. La magia de la inteligencia artificial. ¿Eh? La magia de la inteligencia artificial. Exacto. No, y además este es un buen ejemplo de cómo estáis viendo ahora, ¿no? Mi pantalla. Bien. Es un buen ejemplo de cómo a veces no somos nosotros, sino que es la tecnología, que a veces funciona y a veces no, ¿vale? Porque además con el uso de estas herramientas, mucha gente ahora mismo está bastante frustrada. Entonces, no siempre eres tú, a veces simplemente es la herramienta, ¿vale? Vale, voy a bajar un poco más a tierra para mortales que no han estudiado informática algunas de las cosas que ha contado Luis, porque creo que es importante. Y además, hoy, en este ratito que tenemos, que sé que es muy poquito, pero va a ser suficiente, voy a intentar ayudaros a entender cómo utilizar bien los generadores del lenguaje, es decir, ChatGPT, Gemini, Claude, cualquiera que utilicéis, y os voy a traer una herramienta. He pensado que, dado que se trata de la oficina de Acelera Pyme, que somos todos empresarios, he traído una herramienta para aprender a hacer presentaciones súper rápido, súper bien, muy bonitas y que no es la que esperáis, porque todo el mundo utiliza la misma, entonces vamos a utilizar una nueva, ¿vale? Entonces, vale, yo a esta charla siempre le llamo no es magia, es IA, ¿vale? Porque siento que ahora vivimos en un momento en el que parece que todo esto hubiera aparecido de la nada, como bien ha explicado Luis. Llevamos desde los años 50 con desarrollos tecnológicos en la inteligencia artificial. Es algo que nos rodea. Lo que pasa que de repente podemos utilizarla nosotras como usuarios y pedirle cosas. Y eso era algo que de momento no podíamos hacer. Entonces, gracias al desarrollo de, sobre todo, la gran cantidad de datos de redes sociales, ha sido posible desarrollar los generadores del lenguaje. Vale. Entonces, vamos a ver súper rápido, esto me lo voy a cargar porque no tenemos mucho tiempo. Vamos a ver súper rápido. Como bien decía Luis, la IA no es nada más que una especie de fotocopia del cerebro humano de lo que podemos hacer con la gestión de los datos, ¿vale? Entonces, la IA lo único que hace ahora mismo, bueno, hace muchas cosas, pero súper simplificado, ¿vale? Es coger datos y ordenarlos. Cuando tú utilizas un generador de lenguaje, ChatGPT, Gemini, te da la palabra más probable teniendo en cuenta la anterior y un montón de parámetros. Lo que pasa es que es una gran cantidad de datos, enorme. Entonces, claro, parece magia.
pero no es nada más que ordenar todos esos datos. Esto es muy importante en el uso de inteligencia artificial porque de momento no nos da nada nuevo, de momento no tiene creatividad. Esto quiere decir que todas las ideas que me dé en realidad no son ideas nuevas, sino que son cosas que ya existían o, como en marketing utilizamos un término que a mí me flipa y que si me habéis escuchado hablar de esto, porque seguro que alguno ya me ha oído hablar en algún momento en el CEI o en cualquier sitio, a mí en marketing, que es mi gran especialidad, utilizamos un concepto que me encanta, que son las croquetas. Tú haces cocido un día y al día siguiente haces croquetas, ¿no? Haces un vídeo súper largo y al día siguiente haces vídeos cortitos. Eso son croquetas. ¿Eso es nuevo? No. ¿Eso te sirve para publicar durante meses? Sí. Genial. Pues con la IA estamos igual. Es decir, pero esto es muy importante. Porque si yo quiero utilizar la inteligencia artificial para tener ideas creativas, la tengo que utilizar como si fueran un grupo de asistentes que me traen información que ya existe y mi cabecita la que va a juntar 2 puntos. No es la IA la que va a juntar 2 puntos que nada tienen que ver. Esto es pensamiento lateral, es creatividad y eso de momento no lo puedo hacer. De momento, no sabemos cuándo llegará, ¿vale? Entonces, primer punto, súper importante. La IA no crea, la IA solo coge cosas que ya existen y nos las dan y nos las ordena. Entonces, nos sirve y tenemos algoritmos alrededor por todos lados. El Instagram, ¿qué ves? ¿Qué no ves? Un algoritmo. El Netflix, un algoritmo. El GPS, un algoritmo. El Alexa, un algoritmo. Con eso, todo. Y eso ya era IA, ¿vale? Entonces, no es magia, no está... Es simplemente que ahora tú puedes pedirle cosas. Vale. Punto número 1. Eso es lo más sencillo. Entonces, ya lo teníamos entre nosotros. Vale. Y ahora me llaman. Ya lo que faltaba. Vale. Esto, importante, sobre todo cuando leáis sobre inteligencia artificial. Estamos ahora en la IA débil, ordena datos. La IA fuerte será aquella que sea capaz de verdad, funcionar igual que nuestro cerebro porque es capaz de tener ideas, creatividad, pensamiento lateral. De momento no es capaz. Cuando eso llegue estaremos muy cerca, más cerca de Terminator. No sabemos qué va a pasar, ¿vale? Pero de momento no es así. Claro, esto es importante. ¿Por qué? Porque de momento yo digo que es una becaria, me ayuda, está ahí conmigo, me trae un montón de datos, es capaz de que yo le dé un informe de 200 hojas de PDF y hacerme un resumen perfecto. Hay un montón de cosas, pero si yo dejo que la IA domine mi vida, porque seguro que conocéis a algún loco o alguna loca en este momento que le pregunta todo a ChatGPT. Si ChatGPT no es un oráculo, ChatGPT no es nada más que un montón de datos ordenados. Entonces, no podemos seguir usándolos como si fuera una especie de Google. Este es el gran objetivo de esta media horita que vamos a dar. Es el gran objetivo mío, ¿vale? Tenéis que dejar de utilizar los generadores del lenguaje como si fueran Google. No son eso. Son una herramienta maravillosa que nos permite y que nos ayuda a generar, ¿vale? Entonces, voy a seguir. Voy a ir un poco rápido, porque no tenemos mucho tiempo, pero bueno. Vale, entonces, simplemente esto es para cuando leamos sobre tecnología. IA débil o estrecha. Estamos ahora. Realiza tareas específicas. Coge la información y la ordena. Es decir, ¿cuál es la palabra que va después de estas palabras? ¿Cuál es el píxel que va después de estos píxeles para generar imágenes, para generar vídeo? ¿Vale? Pero ¿qué haces? Cosas probables, hace refritos de cosas que ya conocemos. Después iremos en la IA fuerte, que será capaz de funcionar como la mente humana. Los humanos somos gente muy débil, muy débil. O sea, nos hubiéramos muerto en el planeta Tierra, ¿vale? Hay animales 3000 veces más fuertes que nosotros, pero somos capaces y hemos sido capaces, gracias a nuestra inteligencia y funcionar en colectivo, a desarrollar un montón de tecnología. Y entonces ahí es donde seguro que estáis aquí en este webinar, así que sois gente informada, habréis leído últimamente en las noticias, hay un lugar donde se generó un foro de IAs que se metieron y están hablando entre ellas y no sé qué y tal, y esto es una movida muy loquísima, y entonces hablan entre ellas respecto a sus humanos, que no, qué tal. Bueno, si esas IAs sí que tuvieran esa capacidad de el ordenador nuestro que llevamos en nuestra cabeza, esto sería muy loco. De momento, pues bueno, a veces entran en bucles, ¿verdad? Porque no son capaces de tener nuevas ideas. No sabemos cuándo va a pasar eso. Ni siquiera quien desarrolla sabe cuándo va a pasar eso.
¿vale? Puede ser que ya haya pasado y todavía no os lo hayan contado. Yo os digo una cosa, creo que cuanto más tarde pase, mejor. ¿Por qué? Vamos poco a poco. Porque esto, otra cosa importantísima. Sí, en algún momento os ha explotado la cabeza con toda esta nueva ola tecnológica, es totalmente normal. ¿Por qué? Porque es muy loco. O sea, si lo pensáis bien, hace 2 años, 3 años, si a mí me dicen que yo voy a escribir en un sitio y le voy a decir, respóndeme a este mail, y lo va a hacer con la capacidad y lo bien que lo hace ahora, pues yo me hubiera quedado loquísima, ¿vale? Entonces, si a alguien le explota la cabeza y se siente mal porque piensa que todo el mundo sabe tecnología y que soy un zoquete, eso es mentira, ¿vale? Es que sois humanos, ¿vale? Entonces, la creatividad, no sabemos cuándo va a llegar, vale, esto me lo voy a saltar porque si no, no vamos a avanzar. Vale, entonces, vamos a hablar de los mitos porque básicamente tengo que interiorizar los mitos para utilizar bien la IA, igual que tengo que interiorizar la ciberseguridad para utilizar bien la IA, ¿vale? Entonces, cosas importantes con respecto a la ciberseguridad y todo lo que planteaba Luis. ¿Qué ocurre? Si vais a utilizar de forma intensiva en vuestras empresas la inteligencia artificial, estaría bien que contarais con un asesor de ciber que os ayudara. ¿Por qué? Porque tenemos, que me lo he saltado, pero ahora lo voy a explicar mínimamente, ¿vale? Tenemos ahora mismo en el mercado diferentes soluciones tecnológicas. Básicamente es una especie de lucha como si fuéramos los 50 en la Guerra Fría, ¿vale? Los americanos contra los chinos. Y hay muchos más que desarrollan, pero los americanos contra los chinos. Entonces, cada una de las aplicaciones de inteligencia artificial tiene unos niveles diferentes de ciberseguridad. Si yo lo utilizo en la empresa, por ejemplo, con los generadores del lenguaje, hay una versión de empresa de ChatGPT que cumple con la ley de protección de datos, se supone que con ninguno de los datos los utiliza para entrenar al modelo. Si utilizas Gemini dentro del Workspace de Google, igual, tal. Anthropic, que es el dueño de Cloud, tiene igual unos diferentes niveles de ciberseguridad, pero claro, ¿qué pasa? Lo suyo sería que plantearas, oye, vamos a utilizar la IA. Mi parte es venir y contaros qué es lo que hay, ¿vale? Y la parte de personas como Luis es, vale, vamos a utilizar la IA. ¿Cuál sería la forma más segura con la que podemos utilizar la IA? ¿Por qué? Porque a la IA le vas a acabar contando una gran cantidad de datos tuyos y vas a compartir un montón de cosas que pueden ser importantes para tu negocio y además, en algunos casos, son sensibles respecto a clientes, etcétera. Entonces, tenemos que encontrar sistemas que verdaderamente sean seguros. No es lo mismo que solo vayáis a utilizar un ChatGPT, un Gemini, que tal vez con un utilizo el ChatGPT de empresas o utilizo el Workspace, ya estoy segura, a que vayamos a utilizar automatizaciones, como os explicaba Luis, que es ya vale, pues hay una tarea que siempre estamos haciendo repetitivamente. Vamos a dejarle que una máquina la reproduzca. Pues mira, una máquina va a coger toda la información mía y entonces me va a ayudar a hacer esto. Me va a responder el chat de atención al cliente. Me va a hacer Todas esas situaciones en las cuales podemos utilizar la inteligencia artificial conllevan una capa extra de ciberseguridad. Y por eso estamos aquí y por eso el CEI tiene este programa maravilloso en el que os podéis apuntar y es gratuito. 3 horas de vuestro tiempo no son nada. Y a cambio, no solo Luis va a trabajar con vosotros toda la parte de la ciber, de la IA, sino toda la parte de la ciberseguridad total, porque como bien os he explicado, phishing, etcétera. Bueno, en fin. Vale, entonces vamos con los mitos, que me he liado, pero creo que esto era importante. Vamos con los mitos. ¿Piensa sola? No piensa. Solo sigue patrones y datos. Si no tiene datos, no lo sabe. Primera cosa que yo tengo que interiorizar muchísimo y que además es un problema muy grande. Cuando no tiene datos, los inventa. Porque es una becaria a la que le encanta quiere darme la solución, quiere darme una solución perfecta, no quieren que la echemos. Entonces, cuando no tiene datos, los inventa. Esto le llamamos alucinar. Y aunque parezca que no lo hace muchísimo, el otro día leía y creo que es como un 20% de las cosas que te da a veces son mentiras, ¿vale? Entonces, muy importante,
La IA nos miente. Es más, en todas las IAs os vais a encontrar abajo un cartelito para que no les denunciemos de hay que comprobar si estos datos son verdad, puede no sé qué. ¿Por qué? Porque las IAs no dicen toda la verdad. Entonces, importantísimo, sobre todo, cuando lo vayáis a utilizar con documentos y necesitéis 100% saber que eso es verdad, vais a utilizar trazabilidad. Es como la regla básica, ¿vale? Trazabilidad. ¿Esto qué es? Le voy a decir a la IA de dónde ha sacado esto. Y es como una becaria. Cuando le dices de dónde ha sacado esto, no te engaña, porque la puedes pillar. Entonces, oye, imagínate, subo el PDF con la ley, no sé qué. Me vas a decir en qué página está esto. Todas las respuestas a partir de ahora me vas a decir en qué página está, ¿vale? Porque inventa. Interiorizo que inventa, ¿vale? Vale. Vale, no siempre acepta, comete errores y tiene sesgos, vale. La IA se entrenó y se entrena con millones de datos. Esos datos los eligió alguien, ¿vale? No se trata de que esa persona que eligió con qué datos iba a entrenar la IA tuviera ganas de que la IA tuviera sesgos. No, es que vivimos en Occidente y nosotros tenemos sesgos. El sesgo más básico que creo que todo el mundo entiende es que ahora ya no pasa, pero cuando hace 2 años tú a una IA generadora de imágenes le pedías un cuadro médico, te ponía siempre médicos hombres y enfermeras mujeres. Eso es un sesgo. ¿Es que la IA le apetecía hacer eso o ser machista? No. Es que la mayoría de las imágenes con las que había sido entrenada eran así. Entonces, ha habido que ir trabajando y esto es un sesgo como muy fácil de tal, pero hay sesgos más pequeños, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo tengo clientes internacionales, tengo que tener cuidado de si la IA tiene suficientes datos de esos mercados, porque a lo mejor si no tiene suficientes datos de mercados, ponle, yo exporto a África, y resulta que no hay suficientes datos de mercados en África porque no se han generado suficientes datos. Y yo estoy intentando utilizar la IA para que me ayude a generar una estrategia de ventas, a lo mejor le falta información. Entonces, no se trata de que no la pueda usar, se trata de que yo sea consciente de los posibles sesgos que tiene. Y, sobre todo, es que cuanto más experto seas en algo, mejor vas a utilizar la IA. Porque si yo soy experta, imagínate, en internacionalización y soy experta en, no sé, Zimbabue, ¿vale? Cuando la IA me dice, no, allí seguro que esto te funciona, yo digo, ni de coña, porque conozco el mercado mejor que nadie. Entonces, ese sesgo no va a funcionar conmigo, ¿vale? Entonces, miente, tiene sesgos. Es buenísima, pero miente, tiene sesgos, ¿vale? No es objetiva, porque reproduce esos sesgos, ¿vale? Entonces, pues mira, por ejemplo, en el sistema de reconocimiento facial tuvieron tasas de error hasta un 35% mujeres de piel oscura frente a menos del 1% en hombres blancos. Se ha intentado utilizar la IA, por ejemplo, bastante en recursos humanos y hubo alguna empresa muy osada y muy moderna que dijo, pues usamos la IA para decidir a quién contratamos y no contratamos. Y han tenido que dejar de utilizarla. No porque la IA tuviera ningún interés, sino porque lo que pasa es que la IA copia nuestros propios sesgos, ¿vale? Entonces, bueno, a veces no es fácil. Esto es como todos nos encontramos a veces diciendo cosas que dices, ¿y yo cómo he dicho eso? Bueno, pues hay algo interesante, Raquel, que he detectado, que es que por el tipo de comportamiento que tiene el software de inteligencia artificial, que es muy parecido al humano, le asignamos atributos humanos como que me lo está haciendo a propósito, y en realidad es como si se lo asignara a un Excel eso. No le puedo asignar a un Excel una maledicencia, digamos. Súper, Luis, porque esta es otra de las grandes cosas. Es que tenéis que entender que al otro lado hay una máquina. No está Pepe. No es Pepe. Te escribe como Pepe, te habla como Pepe, pero no es Pepe, es una máquina. Entonces, ¿qué ocurre? Si alguien de los que estáis aquí viene aquí porque piensa, que seguro que os ha ocurrido, ¿vale? Pues es que el ChatGPT es que no me da las respuestas que yo quiero, es que no me funciona, es que todo el mundo dice que le funciona y a mí no, es que tal. No, no te tiene manía. Esto es como el algoritmo, ¿no? El algoritmo me tiene manía. Los algoritmos no tienen manía y probablemente lo que ocurre
es que no has interiorizado que es una máquina, ¿vale? La gran clave para utilizar sobre todo los generadores del lenguaje, pero cualquier inteligencia artificial, tengo que interiorizar una cosa, es mi gran becario, ¿vale? Y a mi gran becario necesita 2 cosas de mí. 2 cosas. ¿Por qué pongo el ejemplo del becario? Porque tú cuando tienes un becario y le pides un informe y le dices, haznos el informe del año, y coge el becario, se está 3 días trabajando, te lo trae, y es una mierda, dices, ¡buah, chaval! Pero tú no habías estudiado en Harvard. Y si tienes un poco de autocrítica, te das cuenta de una cosa, es que no es que el becario lo haya hecho mal, es que tú no le diste datos y tú no le explicaste, no le enseñaste el informe del año pasado, no le dijiste para qué lo querías, no le explicaste cómo lo tenía que hacer, no te sentaste con él a darle información, simplemente le diste unos cuantos papeles y le dijiste, haz un informe con esto. Entonces, es igual que un becario, la IA es igual que un becario, necesita muchísimo contexto y además, cuando llega una IA nueva, necesita contexto mío, necesita contexto de para qué lo quiero, cómo quiero que lo redacte, cómo quiero que lo estructure. Necesita contexto. 1, contexto. 2, procesos. Necesita saber qué tiene que hacer primero, qué tiene que hacer después, qué tiene que hacer el tercero, qué tiene que hacer el cuarto. ¿Qué pasa? Como somos humanos y tenemos este pensamiento adolescente, ¿qué tal? Cuando al becario humano le dices, le has dado todas las instrucciones y a los 5 minutos le dice, pero no te olvides que también tienes que hacer no sé qué. Y el humano coge y dice, vale, de los 5 pasos voy a meter este paso en este. Pero cuando haces eso con la máquina, la estás liando. Entonces, algunos de vosotros, no digo que todos, lo que pasa es que le estáis pidiendo las cosas a las IAs como si fueran un humano. Y no le estáis dando suficiente información y ordenando esa información. Tengo que ordenar esa información porque si no ordeno esa información, la lío. ¿Y qué pasa? Tiene que dedicar muchísima energía y tiempo a comprender lo que yo le estoy diciendo. Y además, como no tiene suficiente contexto, no entiende exactamente lo que yo le estoy diciendo. Y luego yo me quejo de que no me da lo que yo quería. No, es que no se lo ha sabido explicar ni se lo ha sabido ordenar, ¿vale? Esto es, pero con esto ya la hora os ha servido, pienso yo. Aquí, qué osada, ¿vale? Vale, más cosas. Eliminan los errores humanos. Pensaríamos, ¿no? Vale, pues está lista y tal. Claro, el problema es que está enseñada para reproducir lo que nosotros hacemos. Y luego, además, la mayoría de las inteligencias artificiales, y es lo que va a pasar, es que todos vamos a tener un asistente virtual. Va a ir con nosotros, nos va a conocer absolutamente, entonces le voy a decir, ayer hablaba con una clienta, se enfadaba mucho porque quería una cosa que todavía no hay, ¿vale? ChatGPT, si lo utilizáis de forma habitual o Gemini, ¿vale? Tiene una memoria global que guarda algunos datos de las cosas que le vamos diciendo y luego tiene memoria conversacional en cada uno de los chats, ¿vale? Pero si tú abres un nuevo chat y le hablas de algo que pasó en 5 chats allí, te va a decir que no tiene esa información, porque todavía no tiene una memoria total, ¿no? Entonces mi clienta decía, es que yo quiero preguntarle cuándo hemos hablado de no sé qué y que me diga todo. Eso es un asistente virtual. ¿Va a acabar pasando? Sí. ¿Todos vamos a tener a nuestro asistente virtual? Sí. Ya veremos cómo funciona el tema, ¿vale? Pero todavía no es posible. Por si a alguien le había pasado algo, eso, porque estaba muy enfadada porque decía que el ChatGPT no le funcionaba. Le estás pidiendo cosas que no le podemos pedir todavía, ¿vale? Entonces, más. Nos va a reemplazar por completo. Vale. Esto me encanta. Yo no pienso que la IA nos vaya a reemplazar por completo. Yo tengo pequeños sueños húmedos en los que pienso que la mediocridad va a desaparecer, pero estas son mis cosas, ¿vale? Porque siento que las tareas muy repetitivas que haces y que realmente no podría hacer una máquina, siempre lo mismo, o toma de decisiones muy simples, obviamente que eso va a desaparecer. Pero yo no creo que vaya a ser así. Lo que yo creo es que, y para nosotros como empresarios aquí hay una gran oportunidad. Estamos ante un momento de cambio, una transición de modelo económico y por lo tanto aquí hay unas grandes posibilidades
para todos, ¿eh? No creáis que es solo para los que nos dedicamos a cosas modernas como el marketing digital o la ciber o tal, sino en el mundo industrial también hay muchísimas oportunidades de diferente tipo, porque ya no se trata de, ahora mismo estamos en un momento de, vale, esto es lo que hay y así lo voy a usar yo, y de intentar aprender cómo utilizar la IA para cada uno de nosotros y cómo sacarle el máximo partido teniendo en cuenta quiénes somos. Entonces, de repente, tenemos un Ferrari ante nosotros. Si empezáis a interiorizar y utilizar todas estas tecnologías, lo que ocurre es que vais a ir el triple de rápido. El triple de rápido que la mayoría de vuestros competidores, porque hay muchísimas cosas que yo ahora puedo hacer muchísimo más rápido, pero tengo que ser inteligente y tengo que entender, y es la razón por la que hacemos estas charlas, porque tengo que entender qué demonios es y para qué me va a servir. Entonces, si yo no interiorizo que tiene sesgos, si yo no interiorizo que a veces miente, si yo no interiorizo qué es una máquina y cómo la tengo que trabajar, la utilizo y la infrautilizo, porque la utilizo para preguntarle cosas. Dime los 5 países más no sé qué. Y la utilizo como si fuera Google. No. Que es que esto es un ejército de becarios absoluto. Absoluto. ¿Vale? Bien, tengo ahora una pregunta. ¿Hay dudas o cosas? Chat, creo que pueden utilizar el chat, ¿no? Sí, claro. Por ahora no. Por ahora no. A lo mejor nos han desconectado y ya no hay ninguno al otro lado. Madre mía. ¿Vale? Vale, esto ya lo hemos hablado, porque lo que quiero es... Vale, lo que quiero es pasar a esto, porque creo que me voy a pasar a otra pantalla. Porque como nos queda... Esta charla es que era muy cortita, entonces estoy yendo rapidísimo, ¿vale? Vale, genial, Carlos. Porque os digo una cosa, como nos vemos, yo no sé quién hay al otro lado, no sé si tenéis carita de, no, esto ya lo he escuchado 30 veces, que puede ser, ¿vale? O tengo carita de, pues esto realmente tal. Entonces, como nos queda muy poco tiempo, hoy os voy a traer una herramienta, ¿vale? Pero vamos, una herramienta que a lo mejor no conocéis, una herramienta que sí que conocéis, pero vamos a ver un ejemplo de cómo haríamos las cosas, ¿vale? Entonces, voy a finalizar aquí, voy a compartir aquí. Ahora estáis viendo mi Gemini, ¿verdad? Sí. Vale. Mirad, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Un ejemplo práctico porque tenemos muy poco tiempo. Si tuviéramos más, pues haríamos más. Pero para que veáis cómo es el proceso de hacerlo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta generadora de diapositivas, ¿vale? Para hacer una presentación. Cuando hablamos de hacer una presentación, estamos como buenos empresarios todo el puñetero día haciendo presentaciones, ¿vale? La mayoría de vosotros conoceréis una que funciona hiper bien, que os la pongo en el chat, que se llama Gamma. Si hay alguien que no la conoce, esta es maravillosísima, ¿vale? Tú en esta app le subes el resumen de lo que vas a hacer o le pides que te haga una presentación sobre X y te hace una presentación buenísima. Y es muy buena esta IA cogiendo los datos y convirtiéndolos a nivel visual, ¿vale? Pero como la mayoría ya utilizamos esto, está pasando lo siguiente. Ya no puedo ir a una reunión con una presentación hecha con Gamma porque huele a IA. Y se van a dar cuenta que lo he hecho con esto, ¿vale? Aquí hay dos opciones. Me descargo la presentación en PPT y me voy a Canva o me voy a mi ordenador, le cambio las fuentes, le cambio las cosas y ya lo tendría. Por lo tanto, si yo me apaño súper bien con Gamma, puedo hacerlo así, o cambio de IA para hacer esto, ¿vale? Vale. Sí, vale. Entonces, tenemos el Gemini, vale. Aquí solo os voy a poner el ejemplo, pero lo que quiero es que comprendáis cómo sería este proceso, ¿vale? Lo normal que vosotros haríais es decirle, ayúdame a hacer una presentación sobre las 5 razones por las que tengo que meter la ciberseguridad en mi empresa. Y me daría las sliders, ¿vale? Pero en realidad el proceso, bueno, cuando se trata de algo importante en el cual quiero hacerlo muy bien, ¿vale? Y esto es lo que la mayoría no estamos haciendo, es que lo mejor sería, ¿qué ocurre? Tengo contexto y procesos, ¿vale? Contexto es más fácil. ¿Cómo consigo contexto? Hazme todas las preguntas que necesites para hacer esta tarea. Con esa pregunta, explicarle,
tengo que hacer no sé qué. Hazme todas las preguntas que necesites para hacer esta tarea. Con eso lo tenemos. Proceso, aquí es más difícil. ¿Por qué? Nosotros no estamos acostumbrados a desgranar lo que hacemos, ¿vale? Entonces, esto simplemente es un tip. Es que yo aquí le digo, quiero escribir una PPT sobre ciberseguridad en la IA. ¿Cuáles son los pasos que tendría que seguir para que me ayudes? Vale. ¿Hay forma de poner estos prompts muchísimo mejor? Ahora mismo Luis seguramente está pensando, no, porque si el prompting le hicieras así, así y así, sería mejor. Sí, 3000 veces mejor. Si hay alguno que está aquí y es ingeniero, esto se puede hacer 3000 veces mejor. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque esto lo estamos haciendo para todos los humanos. Entonces, si yo me dedico Igual, mucho... Raquel, Dime. la IA en su evolución está haciéndotelos sin que te des cuenta. Te está forzando a que precises mejor en una serie de preguntas que te está haciendo. O sea, va evolucionando muchísimo como herramienta. Eso es, y se adapta, porque ahora lo que hará es, ¿no? Mira. ¿Veis lo que ha hecho? Es para Sterling. ¿Quieres concienciar sobre riesgos? ¿Será una charla alarmista sobre el fin del mundo? ¿Veis? Me pregunta un montón de cosas, así que ya me está ayudando con el proceso, me está ayudando con el contenido. Si yo trabajo un poco con ella aquí, y le voy dando, ¿vale? Esto que estoy utilizando es Gemini, pero esto se puede hacer igual en ChatGPT, se puede hacer igual en DeepSeek, se puede hacer igual en Cloud, en el que utilicéis, ¿vale? Vale. Entonces, Vale, si aquí yo itero con ella y trabajo un poquito y le voy respondiendo, llegaré a seguiré el proceso y llegaré a un contenido sobre, ¿vale? Vale. Voy a hacer una cosa que es coger, venirme aquí y decirle, oye, dame. Le voy a decir 3, porque como tenemos poco tiempo, va a tardar mucho en... Vale. Y entonces ahora me va a generar esas 3 sliders de contenido textual para tal, no sé qué, no sé cuántos. Vale. Ahora entenderéis por qué se lo pido aquí. Yo le he pedido. Vale. ¿Por qué voy a utilizar mi generador del lenguaje? Este es como una IA que yo no suelo utilizar, pero si utilizara mi IA que siempre uso, ya me conoce. Mis becarias ya me conocen, ya tienen un montón de contexto sobre mí. Por lo tanto, de primera sí le pido, así como las 3 sliders, ya me las va a dar estupendas. Pero lo que quiero que entendáis es que no lo hacemos así, sino que cuando es algo importante, lo hacemos de la otra forma. Le pedimos el proceso, le pedimos el contexto, le vamos dando los datos. Entonces, claro, no sé si se ha entendido, pero de esta forma ya no me va a dar un genérico. No me va a dar un genérico para nada. Vale. Y ahora me voy a pasar a otra IA. Me ha dado las 3 sliders que las habéis visto. Y ahora lo que voy a hacer es pasarme a esta otra, que es la que creo que a lo mejor no conocéis, o a lo mejor sí, porque si conocéis esta, entonces es que estáis muy puestos en IA, lo cual os felicito muchísimo, ¿vale? Esta se llama Kimi, esta es china. Y esta es como el gamma con esteroides, ¿vale? Entonces yo voy a coger esto, estoy ahora mismo copiándome las sliders que me dio ChatGPT. Me voy aquí a slider, puedo elegir qué estética me gusta, esta de Memphis me vuelve loca, y le voy a pegar todo el texto, ¿vale? No, Raquel, poné una K-pop que está de moda. ¿Eh? K-pop. Una K-pop, ¿dónde está? No, pero no está, no Sí, hay. ahí, Electric Pop, ahí abajo. Electric Pop, ahí está, ¿sí? Claro, Venga, sí, va. ahí tienes, hay Va. niños Seguro que menores. no quieres la neobrutalista, porque la neobrutalista me parece brutal. Bueno, estoy copiando a Capón, ¿vale? Tucu, le doy. Ay, perdón, chicos. Ay.
3 segundos, ¿eh? Que no sé por qué no estábamos logados en esto. Esto, Luis, ya que te tengo aquí, a mí un experto en ciber me recomendó que nos logáramos en todas las IAs con el login de Google porque tiene como capa extra de ciberseguridad. Sí, se supone que en el Google ya se ha autenticado en segundo factor, tiene un layer de seguridad propio de Google, entonces también es cierto de que estás compartiendo todo tu entorno de Google, ¿no? O sea, nada es gratis en esta vida. Si tienes todo tu entorno de Google, Google sabe un montón de cosas de ti y ahora la sabe Kimi y los Un chinos. montón no, tropecientas mil, o sea, me refiero, puedes saber muchísimas cosas. Sí, hay otra alternativa que es usar una cuenta secundaria para que no tenga información confidencial tuya para hacer este tipo de trabajos. Esa es una alternativa. Sí, pues es muy buena recomendación. Pues mira, ya sabéis, super tip de ciber para usar las IAs, porque realmente, claro, porque ¿qué pasa? Kimi es China, tiene, bueno... Sí, tiene chino. Tiene chino y la gestión de los datos modo chino, ¿vale? Pero bueno. China tiene 35.000 patentes versus 8.000 que tiene el resto del mundo en inteligencia artificial. Entonces, realmente van a la cabeza lejos. Yo usaría... Hay un tema entre ciberseguridad y privacidad. Una cosa es ciber y otra cosa es privacidad, van unidas de alguna manera, como la hamburguesa y las papas fritas. Sí. Pero bueno, si y el tema es mucho más complejo de lo que parecería. Sí, si soy un estudio de abogados que está subiendo todos los juicios y los expedientes de mi estudio de abogados para que haga Kimi un análisis, etcétera, y habría que verlo. Quizás me conviene hacer un híbrido, que es un modelo que se llama RAG, donde utilizo el LLM, el módulo para procesar, pero los datos los tengo en mi instalación. Vale, esto así como para mortales, ¿vale? Es como que nos instalan nuestro propio generador del lenguaje, ¿vale? Pero como el local, es decir, no... Los datos nunca salen de tu instalación. Eso es, los datos nunca salen. Y que es en realidad lo que están haciendo la mayoría de las grandes empresas. Siemens, BBV, Santander y no sé qué, os sorprendería, pero están empezando ahora a permitir utilizar la inteligencia artificial a sus trabajadores porque han tenido que desarrollar sus propios programas y su propio sistema. Y trabajar todo este tema de la ciberseguridad, los datos, etcétera. Porque por ejemplo, el ejemplo más típico, suponte, ¿no? Eres una empresa que presta servicios de mantenimiento industrial. Tienes tropecientos manuales en PDF de todas las máquinas, de todos los componentes de las máquinas. Toda esa información, todos esos PDFs los subes en un servidor y utilizas el modelo Gemini o ChatGPT o el Llama o cualquiera de ellos para que procese, indicándole que use como fuente de datos eso que está en tu poder, digamos, ¿no? Entonces no sale de la instalación. Haces un asistente de un chatbot. Sí, pero es muy importante que todos los empresarios sepan que eso se puede hacer, ¿vale? Que pueden utilizar la inteligencia artificial y que hay sistemas que serían seguros, sobre todo porque depende de qué tipo de empresa tengas, esa va a ser la única forma en la que te vas a sentir seguro. Pues tienes un montón de patentes o un montón de cosas. No, un fabricante de maquinaria de Burgos me planteó hacer una especie de Siri para su maquinaria. Entonces, eso requiere muchos manuales de componentes que tiene la maquinaria, más una casuística, más un algoritmo, todo embebido en un módulo que es para la maquinaria esa. ¿Sí? Es hacer una Alexa para la maquinaria. Entonces, eso requiere un antes y un después con una Alexa de la maquinaria. Está creándome la slider, ¿eh? Que es que, no sé si lo habéis visto, pero le habíamos pedido 3 sliders y ha decidido que de 3 sliders, como era mucha información, me está haciendo todo esto, ¿vale? Porque a veces la IA, pues... y sobre todo porque lo he pegado en plan, ¡pah! ¿Sabes? Sin darle más información. Esto es
un ejemplo claro de cuando yo no le explico bien los procesos, no le explico bien el contexto, desarrolla como buen becario. Entonces, bueno, está en ello. Si le pincháis aquí, veréis que empieza a generar. Vale. Bueno, pues iremos viendo cómo la va creando un poquito a poquito. Yo os quería traer esta porque realmente está haciendo unas sliders brutales y te la puedes descargar en PPT. Por lo tanto, después la puedes editar tú y cambiarle y ponerle y tal. Y da muchas más estéticas que lo que da Gamma. Ahí está todo muy bien. ¿Veis? No sé qué. Hay algunas cosas que, bueno, pues esto habríamos, dependiendo de cuántos seáis de finos con el diseño, pues esto lo haría más pequeño, bueno, tal. Pero veis, vale, bueno, o sea, usos de mi día a día. Yo puedo ir a una reunión de ventas, tomar notas, después lanzárselo aquí, hacer una presentación, pasarle un presupuesto y ahora le mando un presupuesto. Que te mueres. Yo que doy millones de clases, puedo utilizar esto para las clases. Es que las presentaciones en la empresa las usamos 24/7. Entonces, por eso yo pensaba que esta era como la IA más chulilla que os podría traer. Pero ¿veis? Los fondos, todo con estética K-pop. Yo no sé si esta estética es muy K-pop. Creo que los chiquillos que están muy... No, pero es oscura como los hackers. Eso sí, por lo menos no puso ningún hacker con sudadera. Bueno, dale tiempo, todos los hackers tienen que tener sudadera. Sí, es verdad. Y máscara de esta de... ¿no? Sí. Negra y con capucha. Negra y con capucha. No, realmente es una herramienta poderosísima y aumenta la productividad. Si la empresa tiene claro qué KPI o qué indicador quiere mejorar, tanto por oportunidad perdida, como cuello de botella, como productividad, como incremento de venta, como incremento de o decremento de costes, en realidad los ROIs, los retornos de inversión que tienen los componentes de IA o la implementación de IA en cualquiera de sus sabores y fragancias es a veces de 3 veces, 4 veces. Se considera que no tiene que tener menos de 3 veces el ROI de impacto. Voy a decir que me ha gustado. Pero como veis, o sea, bueno. Yo quería hacer 3 para que no tal, pero bueno, ¿veis? Y sobre todo lo alucinante es que le doy aquí y la puedo descargar en PPT. Y entonces la puedo editar. Imaginaros las posibilidades de esto. Hemos tardado 3 segundos. Si hubiera trabajado un poco más con mi becario, porque, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que tengo que presentar ya no es como, o sea, apañáis muy bien con Gamma, seguir usando Gamma, ¿eh? Pero, bueno, pues que sepáis que aparecen nuevas inteligencias artificiales, que además esta tiene... Vale, que no le he hecho ningún cambio. Te permite trabajar con tablas, ¿vale? Los Excels, que muchísimos tenéis mucho que trabajar con Excels. Esta trabaja bastante bien. También tiene code, ¿vale? Es decir, programa cosas. Cuidado con esta promesa absoluta de ahora cualquiera puede hacer una app, cualquiera no puede hacer una app. Seguimos igual porque después hay que hacerla funcionar. Nos puede hacer la parte de fuera de la app, pero de la app de verdad, ¿vale? Con las webs, etcétera, igual. Pero bueno, que es una herramienta que también genera documentos. Esta es una herramienta que tenéis que investigar, que además es de código abierto de momento, no nos pide pasta, nada más que cuando ya la utilizas un montón. Entonces, bueno, pues queríamos traeros algo que fuera útil. Entonces, es que no quiero alargarnos mucho más porque son las 10:30 y he ido ¿sabes? He ido rápido, pero hay mucho que podríamos charlar. Entonces, si os parece bien, chicos, si hay alguna pregunta, la podemos responder, ¿no? Para no alargar y que... ¿O qué? Sí, por ahora no... Vale.
No nos No, comentan dudas. está un poco Yo charlos. deciros sí, lo que decías, Gamma ahora mismo ya se ha subido a los precios bastante Sí, altos, salió en este formato. Con Kimi lo de siempre, tener, o sea, la estructura, la verdad es que muy bien, te permite luego retrabajarla, tener cuidado con los datos sensibles. Ese es el tema porque trabajáis con servidores externos. exacto. Lo que comentaba Luis, las opciones que dan ahora cada vez son más, están más optimizadas, no necesitas grandes ordenadores técnicos con grandes capacidades para poder tener lo que es la IA en un servidor local, porque los han optimizado mucho y se puede trabajar así. Pero bueno, la verdad es que a día de hoy Kimi es muy versátil, te da Muy muchas versátil. opciones y me parece muy buena Y opción. luego una así, o sea, como para el uso normal, ¿vale? Imaginaos que vais a hacer, yo qué sé, un análisis de las ventas, ¿vale? Hay una cosa tan sencilla como editar los datos y en vez de empresa no sé qué, poner cliente 1, cliente 2, cliente 3, ¿vale? Eso es una cosa que nos va a llevar un poco de tiempo, que depende de cómo sea el Excel, puede ser un poco más rollo, pero en realidad es un trabajar en abstracto, luego te descargas, cambias cliente 1 o cliente 3, es una tontería muy pequeña, pero que, por ejemplo, puede ayudar muchísimo a que no compartáis. Entonces, los datos sensibles los tachamos, los cambiamos, etcétera. No cuesta nada. Estamos muy acostumbrados ahora mismo a la inmediatez, ¿no? Lo subo, lo tengo, no sé qué, lo quiero ya, el final. Oye, no, a lo mejor tienes que pasar por esa capita de no compartir los datos de tu cliente, que no cuesta tanto y que son 10 minutos, ¿vale? Entonces, o sea, esto lo digo porque es una cosa muy obvia, pero que simplemente se te tiene que ocurrir, ¿vale? Sí, luego otro tip. Aviso parroquial final. Para los que estén interesados en participar de la asesoría que tiene INCIBE y el SEI de Burgos, recuerden, lo van a tener en el material que va a distribuir la FAE, que ya se lo pasé en PDF, pero si no, escriben directamente anunciando el deseo de participar en ciberseguridad@seiburgos.es, que también lo tienen en el Os dejamos material. aquí en el chat el enlace Sí, también para súper. que lo podáis consultar. Sí. Que además, como cada vez utilizamos más tecnología, cada vez es más necesario esto y no lo estamos haciendo tanto como deberíamos. Sí, Yo y el también proceso cometo además errores. Mirad lo que me ha enseñado hoy Luis, que tenía que tener una cuenta para utilizar las IAs. No, no, sobre todo que toda mi información de un ISBIT. hay pequeñas acciones que con poco dinero y poco tiempo aumentan muchísimo el nivel de reducción de riesgo. Entonces, el programa lo que busca es eso, no complicarle la vida al empresario o al emprendedor, sino detectar 3, 4 cosas que con eso se disminuye muchísimo el riesgo. Y bueno, ya han pasado 70 empresas, como dijimos, quedan 17 lugares, creo, para terminar el cupo, así que los esperamos. Sí, yo también animaros a este punto porque al final, oye, son servicios gratuitos, recursos que al final estamos poniendo a vuestra disposición y que os permiten conocer también y reforzar, oye, cómo estáis a nivel de ciberseguridad, que a día de hoy España está en el top 10 de los países más atacados y me aventuraría a decir en el top 5. Entonces, realmente no le damos toda la importancia que tiene, pero como habéis visto, cuando somos atacados o tienes un ataque directo en una empresa, luego recuperarse es muy complicado. Entonces, esos puntos pues son de refuerzo, de posicionamiento y la verdad es que es sin invertir porque es gratuito. Os dan este soporte y os lo desarrollan. Entonces, animaros a utilizar este servicio. Como cierre, acorde a lo que decía Raquel, otro tip, el tema de los prompts. Si os ha funcionado para una buena presentación, guardároslo, porque las IAs son muy repetitivas y cogen vuestra forma de trabajar. Entonces, esto es un buen punto. Si hubiese utilizado un buen prompt y os ha servido para conseguir el trabajo final que buscabais, guardarlo. Y como complemento, nosotros la próxima semana con el Centro Tecnológico y con Laura Oviedo, que es una community manager que trabaja estrategia de negocio, vamos a hacer un taller sobre redes sociales a nivel de contenidos profesionales para empresas en 2026. ¿Qué formatos? ¿Qué forma de redactar? ¿Qué contenidos? ¿Cómo puede llegar el mensaje? Este le haremos en FAE en presencial el jueves 26 de 10 a 12 y media. Que os animo también, oye, a asistir porque al final, bueno, es un complemento a lo que tenemos a día de hoy con la inteligencia artificial, pues la parte de nuestro escaparate digital, que son nuestros perfiles en redes sociales,
Y bueno, entiendo que Raquel irá también en esa línea y la importancia de las redes sociales hoy Por favor, es el a motor, nivel Marta. profesional. Entonces, que bueno, estos talleres también los desarrollamos para eso, Qué guay. para daros estos tips, para acercaros estos puntos y para, sobre todo, adaptaros a un mundo que cambia continuamente, que a día de hoy tiene una cantidad de publicación muy alta y para ganar visibilidad y contenido y que tenga un impacto en el negocio, bueno, pues tienes que tener una estrategia. Ya no es solo publicar por publicar, ¿no, Raquel? Nunca ha sido publicar por publicar, pero ahora más. Ahora más. Es que sin estrategia no vamos a ningún lado, pero en nada de lo que hemos hablado, si os dais cuenta. O sea, usar la IA sin estrategia, una pérdida de tiempo. La ciber sin estrategia, ¿no? Y con las redes, clarísimamente. Además, ahora es mejor publicar menos, pero mejor a publicar un montón, porque encima han cambiado los algoritmos. Entonces, es un taller buenísimo. A ver si yo me puedo... Por eso lo vimos interesante de desarrollarlo. Sí, sí. Así que, pues nada, muchísimas gracias a los dos y A vosotros. nada, nos veremos en otro webinar. Pasar buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego, Gracias. Chao. Igualmente. Hasta luego.